Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de dos cuestiones que, si bien fueron noticia, no tuvieron el impacto ni la atención necesaria. Una de estas tiene que ver con la llamada autonomía fiscal, algo que propusieron los gobernantes en Antioquia. Bien. Dos, lo segundo tiene que ver con la reforma pensional. Bien, frente a lo primero, un llamado, una intención de buscar una supuesta autonomía financiera por parte de ciertos personajes políticos públicos de relevancia política y pública en el departamento de Antioquia. Estamos hablando del gobernador y el alcalde de Medellín. Bien, esto, repito, pasó desapercibido, pero vale la pena prestarle algo de atención, sobre todo por lo que puede venir a significar, pasado un tiempo, si esto es una intención real. Bien, ¿por qué plantear una autonomía fiscal? ¿O qué puede significar el plantear una autonomía fiscal? Uno puede explicar este tipo de intenciones, viéndolo en otros países, bajo una lógica de explotar el regionalismo. Y esto puede ser lo que está pasando aquí, ¿no? Personajes con cierto tinte político quieren y ven la necesidad de explotar el regionalismo con el propósito de mantener ciertos réditos políticos electorales. Quizás incluso que con el paso del tiempo ese regionalismo pueda desembocar en un nacionalismo criollo que les permita a estos mantener cierta presencia y cierto caudal electoral de forma fija, ¿no? Parece loco, parece descabellado, pero no. Empezar por lo fiscal, de hecho ese es el inicio, empezar por lo fiscal, en donde se empieza a consolidar una línea discursiva en donde nosotros, X región, somos los que más producimos, somos los que más aportamos, somos los más desarrollados, somos los echados para adelante, el resto no, y se están aprovechando de nuestro esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les suena esto? Esto es la derecha catalana, ¿no? Rompiendo a España, la derecha catalana. Detrás de eso solo está la derecha protegiendo sus negocios, buscando ampliar unos privilegios y manteniendo entonces un caudal electoral que le permita a ellos tener el control de ciertos territorios. No hay detrás de esto un tema de independencia, de rebelarse contra el tirano, ni siquiera un tema histórico en donde puedan decir que este pedazo de tierra les pertenece a cierta etnia porque habla y se expresa culturalmente diferente, etcétera, 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 etcétera. No hay mucho menos en nuestro país, porque en nuestro país los únicos que pueden reclamar la propiedad sobre las tierras, en algunos casos son pues los pueblos aborígenes. Del resto, este pedazo de tierra que llamamos Colombia se crea bajo el nacionalismo revolucionario, la tendencia revolucionaria del nacionalismo, y es el levantarse contra el opresor, el levantarse contra la tiranía, el levantarse contra la corona española, supuestamente levantando unos principios liberales que tienen que ver entonces con unos principios democráticos. Pues bien, detrás de ese primer movimiento de la autonomía fiscal, lo que se esconden son intereses un poquito más oscuros, son intereses un poquito más perversos, a los cuales hay que prestarle atención a ver qué es, hacia dónde quieren ir, ¿no? Pero de entrada ya rompen a Colombia. No se le prestó suficiente atención a esto. Pero de entrada rompen y atacan a Colombia, al Estado colombiano.
¿Por qué? Porque rompen con el principio de solidaridad. Es cierto que existen territorios más desarrollados que otros, más industrializados, si es que así lo vamos a medir. Existen territorios con una vocación diferente a otros, etc. Es decir, existe una simetría en términos de desarrollo de lo complejo, lo simple del terreno, de la vocación del terreno, la vocación de las comunidades, etcétera, etcétera. Pero eso es Colombia y eso es lo que nos permite tener una gran riqueza. Y entonces, en donde se produce mayor dinero, se respalda también a otras partes, en donde lo que estamos haciendo es, por ejemplo, cuidando nuestra riqueza natural, nuestra biodiversidad. Entonces, simplemente ese planteamiento, ya, simplemente loco, salido de los cabellos, ya ataca al Estado, atacando el principio de solidaridad. Dicho esto, paso al segundo tema, que están relacionados con la reforma pensional. Y tiene que ver con algo que ya se ha mencionado en pasadas columnas, y es que existe una oposición en Colombia, una derecha en Colombia y una extrema derecha en Colombia, que podemos llamar todavía de uribismo, que va a intentar reciclarse y presentarse de otra manera, que aparte de toda esa relación con narcotráfico, criminalidad, masacres, sangre, etcétera, etcétera, hoy practica el mantra de que entre peor, mejor. Entre peor, mejor. Y muestra de qué están hechos. Sí, con la propuesta de la autonomía fiscal se rompe la solidaridad frente a las pensiones, muestran también esa falta de empatía, esa falta de solidaridad, en definitiva muestra lo que son, egoísmo puro y duro. Bien, el gobierno de Colombia el gobierno del presidente Gustavo Petro, presentó, logró por fin pasar a una reforma pensional. Una reforma pensional que es sin duda un hecho histórico importante en el sentido de protección social y garantía, entonces, de ciertos derechos a la vejez más desprotegida, ¿no? Y es apenas lógico. Para bien o para mal, en donde estamos hoy parados como país, para que estemos en el punto en el que hoy estamos, ha tenido que nuestras personas mayores ayudar a construir lo que hoy tenemos, para bien o para mal. Y tenemos gente que se levanta y trabaja desde muy temprano hasta muy tarde y que está en la economía de la supervivencia, está en la economía del rebusque, y que ya teniendo cierta edad y habiendo gastado cierta energía física, debería tener el derecho al disfrute, el derecho a una jubilación, el derecho a un retiro digno. Pues bien, esto es lo que busca esa reforma pensional. Y que también las nuevas generaciones y los que estamos ahí entre medias podamos algún día soñar con la jubilación, un retiro digno. Esto es lo que plantea. ¿Cuál es la respuesta de esa oposición, de esa derecha, de esa ultraderecha, de ese uribismo? Decir que eso no. E intentar demandarla y tumbarla. Repito, entre peor, mejor. Entre peor le vaya al gobierno, mejor para ellos. Esto es lo que se está aplicando y ese mantra debemos contrarrestarlo. Y hay que decir aquí que en eso también parece ser que se suman los grandes medios de comunicación, amplificando en ciertas cosas los errores apenas normales que existen en cualquier gobierno. Pero si no es amplificándolos, es sencillamente creando información falsa, noticias falsas, falsificando noticias con tal de golpear la imagen de gobierno, pero además, repito, amplificando ciertos problemas y minimizando, escondiendo los aciertos y los grandes propósitos que aquí se están persiguiendo en el gobierno actual. ¿Cómo podemos combatir esto? Sencillo, con más ciudadanía, con una ciudadanía activa, con una ciudadanía que piense realmente cuál es su papel, con una ciudadanía que le haga control a los medios de comunicación, con una ciudadanía que entienda y se enfrente a ese mantra de que entre peor mejor, con una ciudadanía que se haga responsable del futuro del país, con una ciudadanía que tenga en su cabeza ese propósito de hacer de nuestro país una verdadera república democrática.
Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.